Buenas tardes. Pues justo hoy nuestro conversatorio van a ser retos y oportunidades para los bibliotecarios en el ámbito de la tecnología y la innovación. Como panelistas vamos a tener a Lisbeth Cruz, María Amor, Douglas Ortega y Mael Bugari. Vamos a iniciar con sus semblanzas. Lisbeth Cruz es licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pasante de maestra en Tecnologías de Información por la misma institución. Cuenta con un diplomado en Bibliometría y Evaluación Científica por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es especialista en capacitación e implementación de recursos electrónicos. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria de la información y su más reciente asignación incluye la capacitación y soporte a clientes en Latinoamérica y el Caribe de Customer Success Specialist para McGraw-Hill. Nuestra siguiente panelista, María Amor, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en Bibliotecología por el Colegio de México, se ha especializado en servicios de referencias, repositorios digitales y entrenamiento en el uso de las herramientas de información. En el 2006 obtuvo la beca Endesa para realizar prácticas profesionales en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Al término de esta, la Fundación Duques de Soria la contrató para organizar el archivo personal del crítico literario Francisco Indurain. En 2008 regresó a México y se desempeñó como coordinadora del Centro de Información del Museo Nacional de Arte y fue contratada como Research Fellow en la Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. En 2010 regresó a México y ocupó el puesto de jefa de Departamento de Biblioteca y Archivos del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. 2012 fue bibliógrafa para el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, CEDUA, en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. En el 2003 llevó a cabo consultorías para el Instituto de Salud Pública y desde el 2019 es desarrolladora de cuentas en Springer Nature para México, América Central y el Caribe. Muy bien. En cuanto a Douglas Ortega, es nacido en Tegucigalpa, Honduras. Es ingeniero en sistemas computacionales, graduado de la UNITEC Honduras. Ha trabajado en el sector privado en las áreas como telecomunicaciones para la empresa Millicom, el área de marketing para la empresa Nextball, el área de educación para la empresa Laureate International Universities y el Libro Corp, en donde ha sido pieza angular para la creación de herramientas que hoy son líder en el área de bibliotecas virtuales. Actualmente es director de tecnologías de El Libro Corp. Y finalmente, Mael Bugari se desempeña como profesional en consultoría y capacitación. Mael ha colaborado con diversas instituciones de educación superior, así como editoriales académicas en México, Latinoamérica y Caribe durante la última década. Con base en el uso de habilidades de consultoría y enfocada a la experiencia de usuario, ha tenido la oportunidad de participar en talleres y conferencias regionales e internacionales como ponente. Actualmente se desempeña como formadora y consultora en ProQuest, donde se especializa en el diseño instruccional para el aprendizaje y la enseñanza en línea, creando materiales didácticos que apoyan el aprovechamiento de los recursos que ProQuest ofrece. También lidera las iniciativas enfocadas en formar al formador. Pues bienvenidos nuestros queridos panelistas, qué gusto tenerlos con nosotros. Y bueno, después de estas semblanzas vamos a iniciar con una serie de preguntas que nos ayudarán a detonar y a generar una pequeña discusión y retroalimentación en nuestro tema central. La primera pregunta está relacionada y pues aquí nos gustaría si Douglas Ortega nos pudiera dar su opinión acerca de ¿se deben actualizar los roles y habilidades de los bibliotecarios en la era digital? Si nos gusta comentar, por favor, Douglas. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Buenas tardes a todos los panelistas. Sí, bueno, en los últimos 4 años que he estado trabajando en esto, que es una empresa
que está dedicada enteramente a los libros digitales, las bibliotecas digitales y etcétera. Yo me he encontrado con un par de cosas o roles que ahora son más necesarios que antes, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la especialización de los bibliotecarios con respecto a la tecnología o al manejo de la tecnología como tal, ¿verdad? Nosotros tenemos muy variado dentro de nuestros clientes los que son muy buenos en tecnología y los que tienen algún problema con la tecnología, ¿verdad? Y parte de los roles o de las cosas que ya tienen que tener como formación es saber utilizar plataformas tecnológicas que ahora son más comunes y son más abundantes que los que eran hace 5, 10 años, ¿verdad? Eso también creo que hay otras cosas a nivel de investigación, como roles de investigación, ¿verdad? Creo que hace falta en el ámbito tecnológico también la presencia de bibliotecarios que tengan esa sapiencia tecnológica, ¿verdad? Para poder aportar a mejorar estas herramientas que ahora son más comunes, ¿verdad? Entonces, sí, creo que hay varios roles o varias tareas que ahora deben de ir cambiando a la hora de seleccionar la persona que va a administrar las bibliotecas, a la hora de tener, ahora no solo se debe centrar en una sola persona, de repente es tener un equipo también de diferentes backgrounds, ¿verdad? Donde haya personas que sean hábiles con ciertas herramientas o ciertas tecnologías, ¿verdad? Y creo que, como ahorita escuché que hay un panelista que también trabaja con temas de cursos electrónicos y todo eso, ¿verdad? Vamos hacia eso y creo que en el futuro va a haber todavía más presencia virtual que presencial, ¿verdad? Entonces sí, esos serían como los cambios que yo haría al perfil de bibliotecario, ¿verdad? Del siglo XXI. Muchas gracias, Douglas. Pues, no sé, Milagros, María, si nos pudieran complementar. Claro que sí. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, con gusto. Sí, definitivamente deben haber cambios. Sin embargo, yo recalcaría que estos no deben de ser solo discretos, sino hablar de desarrollo, de educación continua, con base también al desarrollo de la tecnología y la información y cómo es que su aplicación puede mejorar el servicio de la biblioteca hacia sus usuarios. Por ejemplo, a mí me causó un poco de curiosidad, si bien yo no tengo este background de bibliotecaria, el distinguir e identificar que hay algunos roles que se creían que iban a mutar o incluso a desaparecer, como el del catalogador. Se creía que este rol iba a morir porque los volúmenes de información eran improcesables por una persona. Sin embargo, el rol ha mutado de tal manera que las bibliotecas hoy en día no solo necesitan un catalogador, también alguien que debe procesar información digital, seleccionarla, validarla, curar el contenido, porque es lo que la biblioteca da valor al usuario final. En general, lo que he podido identificar es que las formas constantemente cambian, pero no necesariamente los fondos, y son estos en los que deberíamos de poner particular atención. Por ahí leía en un blog que nos compartían un término que me llamó mucho la atención, que es dar una mirada hacia el ADN de la biblioteca. Eso sería fundamental. En conclusión, no solo deben actualizarse los roles de los bibliotecarios, sino que también estos deben transmitir tendencias hacia los usuarios para formar alianzas estratégicas permanentes, tanto con usuarios como con las facultades, y que estos también adopten los contenidos y tecnologías como propias. Perfecto, muchísimas gracias, Milagros. Lisbeth, si nos quisieras complementar, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, efectivamente, yo creo que sí, definitivamente la biblioteca, pues a lo largo de la historia ha sido consumidora de tecnologías. Y como consumidora de tecnologías, creo que definitivamente los roles y las habilidades de los bibliotecarios deben adaptarse a cada cambio, especialmente pues en esta era, ¿no? En la era digital, donde pues las herramientas y las tecnologías avanzan pues muy rápido. Entonces también deben ser usadas de forma adecuada y por supuesto de forma óptima, de manera que la biblioteca no se quede atrás, digamos, en la forma de compartir, de proporcionar la información a nuestros usuarios, que al final del día, pues todos sabemos es el objetivo principal de las bibliotecas, ¿no? Un bibliotecario debe estar actualizado en cuanto a tecnologías de información aplicadas a cualquier recinto de información,
no, tal vez no un conocimiento profundo, porque pues existe la interdisciplinaridad, donde pues también tenemos departamentos de TI y gente que es pues especialista en tecnologías, pero sí tener un conocimiento de qué tecnologías existen, cuáles son las necesidades de nuestras bibliotecas y con base en esas necesidades de nuestras bibliotecas, pues conocer qué de ellas podemos aplicar y beneficiarnos pues para poder compartir esta información. Eso es lo que yo creo en cuanto a las pues, nuevas habilidades y roles del bibliotecario. El bibliotecario va a seguir siendo bibliotecario, lo menciono un poco porque a veces también un poquito como que el nombre, ¿no? Con todas estas tecnologías, ahora como nos llamamos, siempre hemos tenido como un poquito este tema de si soy bibliotecólogo, si soy bibliotecario, si soy bibliotecnólogo, somos bibliotecólogos o bibliotecónomos o bibliotecarios. Lo que cambia, como lo decía un profesor en la maestría, es las herramientas con las que estamos trabajando, ¿no? Y con base en esto, pues debemos adaptarnos y actualizarnos para siempre estar, digamos, al día en todas en estas tecnologías y poder compartir toda esta información. Muchas gracias, Lisbeth. Creo que antes de cederle la palabra a María, coinciden, ¿no? O sea, coinciden que los roles deben de continuar, no se deben de eliminar, sino se deben reinventar, actualizarse. Muy bien. María, si nos pudieras Sí, explicar, por favor. Gracias. claro. Bueno, gracias por la invitación, gracias por invitarnos a esta pues reunión para un poquito reflexionar, detenernos entre esta vorágine y de repente pues ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no? A veces como que damos todo por hecho y como que vamos como en automático. Yo en este sentido, en lo que la pregunta que ustedes lanzaron, yo no creo que el rol del bibliotecario haya cambiado como tal. Es decir, desde mi perspectiva, el bibliotecario ha funcionado durante todo este tiempo como una especie de puente entre unas personas que pues desean comunicarse con esta parte que es el conocimiento, que es la información que genera conocimiento. Entonces, en realidad el rol del bibliotecario siempre ha sido como ese puente en el que ha funcionado como ¿cómo te puedo yo ayudar a ti persona para que tú puedas llegar a esa información o a eso que te va a permitir generar conocimiento? Yo lo que sí creo que sí está cambiando es sobre todo las habilidades y obviamente en dónde se encuentran ahora los bibliotecarios, porque si bien es cierto lo que decía Lisbeth en cuanto a si somos bibliotecarios, si somos profesionales de la información, lo que es cierto es que ahorita estamos viviendo más que en una época digital, yo creo que es más una época de conocimiento, en una época en la que se le llama la era del conocimiento. Yo soy más yo creo más en esa idea y es una época en la que definitivamente es abrumadora, en el que es la cantidad de información disponible, la cantidad de producción de información es enorme y digamos, muy complicado de manejar. Entonces es por eso que ahora más que nunca las personas como nosotros, no sé si llamarnos bibliotecarios, yo sí soy de la idea de profesionales de la información, en el que nosotros ya manejamos información que posteriormente se podría convertir en conocimiento. Entonces, en ese sentido, ya estamos viendo diferentes, desde mi perspectiva, sí hay ciertos cambios. Uno en el que, pues el rol, más que modificarse, es dónde ahora se encuentran estas personas como nosotros que manejamos la información. Por ejemplo, yo soy bibliotecaria, bueno, estudié comunicación, luego me hice bibliotecaria y ahora trabajo en una empresa. No trabajo en una biblioteca como tal. Sin embargo, sí manejo y trabajo y estoy muy de cerca con bibliotecas y obviamente con el conocimiento. Entonces, digamos, las habilidades sí están modificándose y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también habilidades de administración, habilidades de manejo, incluso de
de otras habilidades que probablemente no solamente nos afectan a nosotros, sino nos están afectando a toda la composición social a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería como mi opinión sobre el tema. Muchísimas gracias, María. Y bueno, partiendo de esta idea que nos comunicas, de todos estos cambios tecnológicos, de toda esta diversidad de información que prácticamente la tenemos a segundos, ¿no? Ya podemos consultar en nuestro celular cualquier duda que podamos tener, agarramos Google, consultamos. Así es. Y pensamos que tenemos la respuesta, pero quién sabe. Y pensamos que tenemos la certeza en esa respuesta. Exacto. Justo nos estaríamos moviendo al siguiente cuestionamiento, es ¿cómo hacer frente a la información confiable contenida en nuestras bibliotecas físicas y también digitales que están respaldadas por autores, por especialistas, etcétera, versus a esta información que tenemos en redes sociales, ¿no? Que podemos encontrar en blogs, en Facebook, etcétera, etcétera. Aquí, no sé si Milagros, tal vez nos pudieras abrir esta conversación sobre esta pregunta. Claro, gracias. Yo creo que hay dos factores que son fundamentales. Uno es el desarrollo del pensamiento crítico para que los usuarios podamos diferenciar entre fuentes académicas y no académicas. Y de esta manera entonces tomar la directriz o el enfoque de preferir el contenido de calidad que está siendo suscrito o las bibliotecas y nuestras universidades están poniendo de acceso a los usuarios. Y por otra parte, que como biblioteca también identifiquemos lo que consumen nuestros usuarios para saber precisamente cómo llegar a ellos. El otro día tenía la oportunidad de comentar con un colega sobre la tesis de Maribel Alvarado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ella hizo un estudio muy interesante donde tomó todos los registros de los usuarios, lo que serían nuestras INES, que habían hecho préstamo en la biblioteca y los comparó con las mismas INES, pero de aquellos usuarios que habían accedido a la biblioteca virtual. Esto con la finalidad de analizar el comportamiento de los usuarios. Y pues tal vez nosotros pensaríamos que alguien que va a la biblioteca la utiliza en dos formatos, presencial y digital. Sin embargo, el estudio arrojó algo interesante, ya que esto era completamente diferente. Eran dos perfiles de usuarios, aquellos que acuden al entorno físico y los que acuden al entorno digital. Entonces, en estos segundos está muy relacionado con la calidad de la fuente. No solo consultan un entorno digital propio de la biblioteca, sino en muchas ocasiones, pues estas redes sociales o estas otras fuentes que no necesariamente ofertan o dan acceso a contenido curado, que incluya más información, que incluya información más allá del resumen o el autor, ¿no? Que puedan tener acceso al texto completo, a herramientas de gestión de la información para delimitar cada vez más la recuperación de los resultados que obtienen. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante dar a conocer, apoyar como biblioteca, y no solo como biblioteca, sino hacer también alianza, por ejemplo, con las facultades, con los profesores, para apoyar a dar a conocer a nuestros usuarios lo relevante y los muchos beneficios que tienen el consultar el material y el contenido propio de las bibliotecas, que sí es contenido académico que va a ser confiable, y de esta manera promover su uso para posteriormente también hacerla de fácil acceso a los usuarios de acuerdo a sus preferencias de búsqueda de información, y que de esta manera tengan una mejor experiencia de consulta, pero también un mayor éxito en cuanto al resultado por la consulta de este tipo de contenidos. Muchísimas gracias, Milagros. Muy, muy atinada tu intervención. Justo es hablar de ser autocríticos y también de tener ese criterio, ¿no? De buscar fuentes confiables. O sea, sí consultar fuentes a la mano, pero también darnos esa oportunidad de confirmar en fuentes confiables. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé, Douglas, Ortega, si nos pudieras comentar acerca de esta pregunta, tu percepción. Sí, pues a esta pregunta yo tengo para mí hay dos puntos claves de lo que yo he encontrado, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo así como bien directo.
cuando estábamos desarrollando la plataforma en el libro, una de las herramientas que publicamos dentro del lector virtual era poder consultar Wikipedia, ¿verdad? Y empezamos a recibir muchos correos diciendo que Wikipedia no es una fuente confiable, etcétera, etcétera. Empezamos a ver realmente un pushback por parte de las universidades, ¿verdad? Y es entendible, ¿verdad? Entonces, aquí viene el primer punto, ¿verdad? Desde un punto de vista de comunidad, las universidades o instituciones deberían, en vez de crear un aura negativa sobre estas herramientas que están disponibles de manera gratuita, es incentivar a que los mismos alumnos contribuyan a estas herramientas. Por decir algo, por dar un ejemplo, que cuando estás en el periodo de tesis, cuántas edits o ediciones has hecho en Wikipedia, ¿verdad? Y que son realmente, se pueden ver en el historial de un artículo que esté publicado, ¿verdad? Y eso de repente puede empezar a generar veracidad. La única manera de combatir realmente que la información que está publicada o disponible es mediante la misma comunidad. La misma comunidad puede generar contrapesos para que esta información que está ahí albergada pueda ser curada y pueda ser realmente información útil, ¿verdad? Y puse Wikipedia como ejemplo, pero eso aplica también para blogs, para otras entidades que no son propiamente pagadas, porque luego hay plataformas que son pagadas, que son excelentes de materiales, de tesis, de investigación, pero son pagadas, no están abiertas al público y no son del conocimiento o el dominio público, ¿verdad? Entonces el primero realmente para mí se taclea o se enfrenta realmente generando comunidad alrededor de estas herramientas que sirven como fuente de información, ¿verdad? Y la segunda desde un aspecto tecnológico, ¿verdad? Ustedes han visto en más de en algún apartado, ¿verdad? Cuando se habló frente al Congreso de los Estados Unidos por parte del CEO de Facebook, ¿verdad? Y en esa intervención, cuando le empezaron a atacar de cómo Facebook estaba haciendo para mitigar, por ejemplo, artículos que no eran ciertos, que podían alterar la percepción de la gente, elecciones, etcétera, ¿verdad? La respuesta de él fue utilizar Machine Learning, utilizar otras herramientas que dentro de sus mismas plataformas permitan identificar cuando la información realmente no es correcta, ¿verdad? Desde un punto de vista tecnológico, eso se puede alcanzar. Y siempre también dentro del mismo ámbito tecnológico es generar motores de recomendaciones que nos sirvan para poder publicar información veraz. Si yo estoy haciendo una tesis, una investigación, por ejemplo, y empiezo a buscar sobre un tema en específico, que hayan sistemas de recomendaciones efectivos que me puedan llevar a información realmente verídica. Entonces, recapitulando lo que estaba diciendo, para mí en mi experiencia o lo que yo he podido notar en las universidades que tenemos de clientas y que tienen sus alumnos utilizando nuestra plataforma es que realmente no generan comunidad fuera de su institución. Entonces, lógicamente, miran como adverso utilizar herramientas que no son calificadas como dignas por parte de la institución. Y número dos, desde un punto de vista tecnológico, realmente muchas herramientas tecnológicas carecen de sistemas de recomendaciones o sistemas de validaciones que nos permitan a nosotros saber si una información es confiable, si es necesaria, si es útil. Entonces, para mí esos son los dos grandes aspectos con respecto a cómo llevamos, a cómo mejoramos la situación de que yo me encuentro un artículo en Facebook o en Twitter y realmente si ese artículo es veraz, si la plataforma donde está albergado ese artículo es veraz también. Entonces, para mí para mí esas son las claves con respecto a esta pregunta, ¿verdad? A medida que nosotros vayamos generando comunidad alrededor de esto y lo vayamos acompañando de tecnología, en menor medida vamos a ir teniendo problemas de que hayan esa diferenciación entre, esto es veraz porque existe en el servidor de una universidad y esto que está afuera no porque está abierto al público, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos lo que yo he notado en los años que tengo de estar trabajando en esta parte que es de bibliotecarios y información, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Douglas. Y bueno, partiendo de este acceso a estos medios que tenemos tan a la mano, virtuales, demasiada información que justo no hablamos de, no es que no la publiques, pero trata de que si tu publicación sea respaldada para que puedas dar una información confiable. Nos pasaríamos a la siguiente pregunta.
En la actualidad, ¿ustedes cómo verían o cómo ven que convergen o se complementan estas bibliotecas físicas con las bibliotecas virtuales? Para esta pregunta me gustaría que María Amor nos pudiera dar su retroalimentación, por favor. Bueno, pues yo creo que lo que hemos vivido con esta pandemia ha sido una gran oportunidad para darse cuenta de cómo las cosas están cambiando. No sé, tengo esta sensación de que muchas veces cuando hablamos del futuro, el futuro de las bibliotecas, yo esto ya lo veo aquí, es decir, el acceso remoto ya está aquí, el acceso híbrido ya está aquí y todo este tipo de preocupaciones, pues que veíamos que probablemente se iban a manifestar en los próximos 20, 30 años, en el último año aparecieron todas juntas y tuvieron que darle respuesta a las bibliotecas de una manera, pues, importante. Yo quisiera también remarcar lo siguiente. Muchas veces cuando nos referimos a la biblioteca, no tenemos en cuenta todas las áreas que una biblioteca la conforman. Es decir, cuando decimos cuál es el rol del bibliotecario, estamos hablando también de diferentes áreas de la biblioteca, la organización de la información, los servicios de información, la administración de la información, como equipo, como director, ¿no? Entonces, es decir, cuando decimos biblioteca, a veces como que es un ente así extraño, ¿no? Que se mueve así extraño. Y entonces en realidad no es así. En realidad es un ente que es complejo en su interior y por tanto también tiene todas digamos, cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia de cuestión entre física y virtual o digital o electrónica? Bueno, pues tenemos lo que se tuvo que enfrentar en cuanto a todas las áreas de la biblioteca. ¿Cómo vamos a catalogar de manera remota? ¿Cómo vamos a organizar a mi equipo de trabajo para que trabajen desde su casa y den servicio a los usuarios, los que dan servicio de referencia? ¿Cómo vamos a prestar los libros? ¿Cómo vamos? Pues, entonces, todo esto se removió dentro de las bibliotecas. Yo vi algunas también bastante preocupadas porque decían, pues es que si antes no iban a la biblioteca, ahora no sé qué vamos a hacer, ¿no? Porque de verdad es como complejo y se dieron cuenta que tampoco conocían la biblioteca digital. Entonces, ahí de verdad fue como un shock, pero a mí me parece que es una oportunidad muy grande que tenemos ahora en el caso de los bibliotecarios de demostrar realmente por qué está la biblioteca, por qué existe la biblioteca, cuál es el valor de la biblioteca. Entonces, en este sentido, yo creo que no es tanto decir, bueno, la biblioteca física va a desaparecer y todo, porque también hay que hablar de los presupuestos. O sea, nos encantaría tener una colección maravillosa de 50,000 volúmenes electrónicos, pero pues uno, a lo mejor nuestro presupuesto no lo soporta y dos, a lo mejor todavía no existe, ¿no? Porque las cuestiones también de background, ¿no? Muchas cosas que tenemos impresas no están en electrónico, por eso las tenemos impresas. Entonces, digamos, estas dos opciones que ahorita se presentan, a mí me parece que van a estar hasta siempre, a partir de ahora. Y yo no creo que vaya a desaparecer una a la otra. Lo que sí creo es que van a ser oportunidades eh, que se pueden tomar de una manera muy positiva, porque a lo mejor nos daba miedo dar el paso, ¿no? Muchas veces somos como medio miedosos, decimos, no, pero es que si lo hago, ¿qué va a pasar? Entonces ahorita ya no hubo opción, o sea, ya no hay opciones y ya lo tenemos que dar el paso. Entonces, en ese sentido, creo que es una oportunidad y creo que lo que viene bastante bien porque ya lo estamos viviendo ahora. Entonces, pues más que verlo como catastrófico, como decir, bueno, vamos a desaparecer. Yo creo que la cuestión digital va a quedarse para siempre, ya eso ya lo veíamos venir, pero ya no va a moverse. Y la cuestión física también
O sea, también porque somos humanos, porque somos seres sociales y pues también va a estar ahí. Lo que sí es cierto es que ya vimos diferentes formas de trabajar y podemos ver cuáles son estas posibilidades de uso o de implementación para tener mejores resultados, ¿no? Muchísimas gracias, María. Pues sí, justo es esa como que gran incógnita, ¿no? De esta comunidad de decir, oye, ya la biblioteca física desaparece, ya me quedo todo en lo virtual. No, o sea, justo lo comentas perfecto, somos seres sociales y tenemos que tener todavía ese contacto físico, ¿no? Con nuestros libros, tener esa sensación. Muchas gracias, María. Y bueno, para finalizar esta pregunta, Lisbeth, si nos pudieras también compartir tu... Claro que sí. Bueno, igual partiendo un poco de la situación que pues hoy día tenemos a nivel mundial, lo que hablaba también María sobre la pandemia, yo creo que el papel de las bibliotecas virtuales o digitales pues ha venido tomando una fuerza muchísimo mayor a la que pues todo el mundo creíamos que cómo iba a ir avanzando. Probablemente el avance o el cambio que íbamos a tener en algunos años se vino a dar en solamente un año. Yo creo que si no hubiéramos dado la importancia a la biblioteca virtual o a la biblioteca digital que realmente debe tener, no hubiera sido posible sacar adelante. Y como bien dicen, si muchas veces los estudiantes o los usuarios no van a la biblioteca, pues ¿cómo lo vamos a lograr de forma virtual? Bueno, yo creo que desde el punto de vista ya un poquito, pues también mi opinión como bibliotecaria es, pues si el usuario no va a la biblioteca, llevemos la biblioteca al usuario, ¿no? Y esto también no significa que la biblioteca física vaya a desaparecer, yo tampoco lo creo, no al menos en un futuro cercano. Yo creo que van a coexistir, yo creo que una complementa a la otra, lo creo, y de aquí a muchísimo tiempo creo que lo voy a seguir creyendo. Tanto ahora necesitamos bastante colecciones digitales, servicios digitales, el no perder el contacto con toda esta información, porque además esa es la base del desarrollo. También tenemos que tener en mente que en algún momento, si bien no vamos a llegar a la normalidad que nosotros conocíamos, sí vamos a comenzar a abrir bibliotecas, sí vamos a continuar recibiendo usuarios, sí tenemos muchísimo usuario también, y depende también mucho de sus perfiles, pero tenemos mucho usuario que prefiere todavía lo físico, que todavía lo digital podría ser un poco complicado, a veces un poco porque no estamos relacionados tanto con las tecnologías, pero también puede ser infraestructura. No hablo solamente de México, América Latina, y yo creo que en el mundo en general podríamos tener este tipo de situaciones. Entonces, sí creo que debemos hacer converger estos dos tipos de biblioteca, crear tal vez bibliotecas híbridas o continuar teniendo bibliotecas híbridas. De ninguna manera creo que en el futuro inmediato pues puedan desaparecer ni las bibliotecas ni los libros físicos, ¿no? Tampoco me encantaría, eso ya es una cuestión más personal, pero sí creo que deben converger y que tenemos que ver con base en las necesidades de nuestras bibliotecas, en las necesidades y características de nuestros usuarios y sus perfiles, qué podemos y no adaptar, porque no todo lo digital es para todas las bibliotecas, tenemos que ver con base en nuestras necesidades qué sí sirve y qué no sirve. Y por supuesto también pues un poco en la mesa anterior mencionaban pues la relación que hoy día se tiene con los diferentes proveedores. Bueno, tomar también un poco esta ayuda y poder colaborar con ellos de manera que podamos saber qué podemos de eso tomar para poder hacer converger pues estas dos bibliotecas. Muchísimas gracias, Liz. Pues con esto concluimos esta pregunta. Tenemos por aquí unas preguntas también que ya nos mandaron en el chat. Me gustaría, antes de pasar esas preguntas, y relacionando un poquito este tema de bibliotecas virtuales, lanzar el siguiente cuestionamiento. Es si existe alguna manera de adaptar los procesos de las bibliotecas a los constantes cambios tecnológicos. Y no sé si Milagros nos quisieras compartir tus opiniones. Gracias, pues es una pregunta creo un poco complicada. No sé y al menos no considero que haya una única forma de adaptar los procesos de las bibliotecas a los constantes cambios. Sin embargo, considero que algo fundamental sería tener un enfoque desde la gestión.
Si bien la biblioteca o la tecnología por parte de las bibliotecas es variable, hay 3 piedras que son angulares y que constituyen operación de cualquier empresa, organización o institución. Las personas, los procesos y la tecnología. Entonces, probablemente antes de migrar o aplicar ciertos cambios tecnológicos, deberíamos de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto para que estos se den de manera exitosa. Y en ese sentido, hacer una revisión de nuestros procesos con base a las necesidades de nuestros usuarios, que son las personas. En este sentido, estamos considerando las personas y los procesos antes de definir tecnologías para así crear una sinergia entre las 3 con énfasis en el usuario final. Ok, muchísimas gracias, Milagros. Douglas, nos gustaría conocer tu opinión acerca de este cuestionamiento. Pues para mí es más difícil esta parte porque lógicamente no soy bibliotecario. Lo que desde un punto de vista completamente tecnológico, lo que yo he podido percibir es que no se ha hecho el trabajo de preguntarle al bibliotecario cómo es su día a día, cuál es la labor que hace, cuáles son sus roles desde un punto de vista administrativo. Y hemos creado tecnologías para resolver de repente solo la transmisión del dato, de los libros o de la información que queremos hacerle llegar al usuario final. Pero por detrás hay muy poco trabajo directamente con el bibliotecario. Y una de las cosas que yo aprendí, por lo menos en esta empresa, el libro cuenta con sus propios catalogadores, bibliotecarios, etcétera, ¿verdad? Y fue realmente saliendo a preguntarles a ellos cómo hacían su trabajo, cómo clasificaban. Fue que dentro de la plataforma del libro hemos ido construyendo ciertas herramientas muy customizadas alrededor de esa necesidad, ¿verdad? Pero uno luego se encuentra otras tecnologías, conozco también muy pocas, ¿verdad? Porque son muy cerradas, ¿verdad? Que realmente le hayan preguntado al bibliotecario en con qué se siente cómodo, cómo se debería hacer un proceso, y sino que llegamos a implementarle al bibliotecario, usted se adecua a esto y sigue para adelante, ¿verdad? Entonces, por ahí... entonces, por ahí lo que hay que de repente enfocarse en ese momento es de aquí en adelante, porque lógicamente la pandemia vino a acelerar, como decía Lisbeth, ¿verdad? Muy rápido, por ejemplo, en nuestro caso, pues estábamos creciendo a un ritmo casi del 100% todos los meses, ¿verdad? En temas de uso, ¿verdad? Y ver ese crecimiento, pues fue emocionante y alarmante a la vez, ¿verdad? Alarmante porque para muchas instituciones no estaban preparadas de repente para recibir este cambio tan repentino, ¿verdad? Pero más allá de eso, empezamos a ver más involucramiento de los bibliotecarios, preguntándonos que si podíamos construir herramientas alrededor de ciertas labores que ellos hacen, ¿verdad? Que lo hacen tanto en la biblioteca física como en las bibliotecas virtuales, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros de nuestros lados para atacar ciertas falencias, ¿verdad? Que se tienen también en el ámbito virtual y físico, ¿verdad? Entonces, creo que para que esto vaya resultando y el bibliotecario vaya transformando sus roles y habilidades, es realmente preguntarles a ellos cómo podemos ir construyendo plataformas que realmente sean efectivas, tanto en la administración como en la entrega de los documentos, ¿verdad? Que están publicando en estas plataformas, ¿verdad? Ok, bueno. Pues creo que con esto terminaremos esta parte de preguntas que ya teníamos previamente generadas. No sé, Carla, Nancy, paso a las preguntas que están en el chat que nos mandaron para poderlas cubrir. Sí, por favor, adelante. Gracias, Carla. Bueno, la pregunta que nos ponen en el chat es, bajo la idea de que la tecnología puede unirnos a distancia, ¿qué caso específico de estrategias o actividades tecnológicas han visto que han fomentado vínculos sociales, no solo con otras bibliotecas del mundo, sino con la comunidad interna de la misma biblioteca? Pues bueno, aquí, no sé, María, si nos quisieras iniciar con tu opinión y pasamos a los siguientes, por favor. No te escuchamos, Mari. Tienes tu mute. ¿Podrías, por favor, repetirme Claro que sí. Es que como que no me quedó claro.
Sí, bajo la idea de que la tecnología puede Ajá. unirnos a la distancia, Ajá. ¿qué caso específico de estrategias o actividades tecnológicas han visto que han fomentado vínculos sociales, no solo con otras bibliotecas del mundo, sino con la comunidad interna de la misma biblioteca? Bueno, qué buena pregunta. Fíjense que en el caso de algunas bibliotecas, yo he visto que las redes sociales han ayudado bastante a eso. Es interesante porque ya ven que estábamos hablando de esto de cómo hacer frente a las noticias o a la información que no es confiable, etcétera. Muchas veces obtenemos fake news, ¿no? De este tipo de lugares que son, digamos, los que más contacto o a los que más expuestos estamos, ¿no? Pero es interesante, pero ha habido bastante, yo he visto algunos ejemplos, por ejemplo, que han utilizado las redes sociales para, pues, acercarse a su comunidad. Hubo un tiempo cuando empezaron a surgir este tipo digamos, de plataformas también que hacían un avatar y entonces hacían también una biblioteca virtual y entonces tenían como un mundo paralelo. De eso obviamente ya no se mantuvo porque era insostenible, pero digamos, hablando como de cosas, digamos, que han tenido éxito, yo creo que sí las redes sociales y ha sido de diferentes plataformas, no solo en Facebook, yo he visto que también en Twitter o por ejemplo a algunos les funciona Instagram, dependiendo. ¿Y por qué me refiero a que ha sido exitoso? Porque de alguna manera a lo que hace es unir y también promover y también compartir. No solamente tenemos estos recursos, sino logros de la biblioteca, logros de los equipos, logros de la misma universidad. Entonces, digamos, sí ha sido una herramienta de alguna manera tecnológica, por llamarla así, ¿no? En la que sí ha ayudado a tener este tipo de lazos. Incluso ya hay muchos, he sabido también de que la utilizan incluso para dar clases, ¿no? Ahí se reúnen todos y se comparten, hacen sus foros de discusión, etcétera. Entonces, sí hay plataformas, pero sobre todo yo creo que cuando son exitosas es cuando todos están, digamos, de acuerdo en poder, digamos, participar, ¿no? Entonces, ese sería como mi ejemplo que podría comentar. Muchas gracias, María. Pues Lisbeth, si nos pudieras comentar acerca de esta pregunta. Claro que sí. Bueno, sería ya complementando un poco lo que comentaba María y es efectivamente a través de redes sociales, pero yo creo que más allá de las redes que nosotros conocemos para efectos de simplemente tener una comunicación o para poder socializar, digamos, con más personas, también existen redes que son especializadas, digamos, en academia, donde nosotros también podemos hacer uso de ellas, no solamente, digamos, ya para efectos de socializar, sino compartir información. Existen la cantidad que ustedes puedan pensar, tanto suscripciones como abiertas. Tenemos una variedad de redes que nos pueden acercar, compartir información. Nosotros podemos compartir artículos, podemos compartir capítulos, podemos simplemente compartir textos, comentarios y demás. Nosotros podemos hacer uso de todo ello. Y de verdad que me parece también bastante exitoso porque también hay plataformas que es su objetivo principal, ¿no? El no separar, sino unir. Entonces, yo creo que este tipo de herramientas tecnológicas, por supuesto, nos han ayudado bastante. Y bueno, simplemente un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde podemos compartir miles de cosas, desde esa que podría ser básico para muchos, hasta otro tipo de redes que nos permiten continuar con el desarrollo tecnológico, ¿no? Muchas gracias, Nancy. Lisbeth, no, disculpa. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas que cada uno enfrenta en la comunicación con los bibliotecarios para la implementación o configuración de recursos? No sé, aquí Milagros, si nos pudieras compartir, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que Yo tenemos... también quiero participar. Sí, no, adelante. La verdad es que yo estoy tratando aquí de gestionar el tiempo, pero
Es solo broma, porque el tema realmente es amplio. Creo que la pandemia ha sido una escuela de graduación para muchos roles, ¿no? Para todos los jugadores en esta parte del acceso a la información. En lo personal les puedo platicar, yo doy atención en cuanto a consultoría y formación a México y el Caribe de habla inglesa. Y en particular en el Caribe de habla inglesa hubieron muchísimos retos, ¿no? Ya mencionaban o relacionado con lo que mencionaban anteriormente, hay muchas limitantes en cuanto a presupuesto e infraestructura. Entonces, si antes teníamos complicaciones para la configuración de recursos, sobre todo en los accesos remotos, durante la pandemia se nos vino todo encima, ¿no? Fue momentáneo, había que resolver de manera casi inmediata y lidiar con esta parte de las limitantes que tenían cada una de las diferentes bibliotecas que estábamos contactando. Entonces, creo que lo principal fue si ya lo sabíamos, el hacernos todavía más expertos en escuchar y analizar más a profundidad las necesidades de cada uno de los clientes. Y esto va muy relacionado con la pregunta anterior en cuanto a esos cambios o esos esfuerzos tecnológicos para ser exitosos en estos últimos 18 meses, pues tiene mucho también que ver con que este perfil de bibliotecas y de instituciones voltearon desde ver sus sitios web y a través de nuestras recomendaciones empezar a hacer una depuración y una mejora de sus sitios web y de cómo ellos promocionaban para tener acceso remoto los recursos. Entonces, los retos y las medidas que se han tomado, que se han llegado a tomar en estos últimos 18 meses, híjole, han sido innumerables y muy particulares para uno de los casos. Nos han funcionado mucho el tener esta cercanía, el proponer espacios también virtuales donde nosotros enfoquemos información a diferentes, a diferentes audiencias. Reunirnos con bibliotecarios y lo que acordamos con bibliotecarios después transmitirlo a las facultades, a los profesores. Y una vez que estamos en sintonía, vamos entonces a platicar también con estudiantes para promocionar y hacerles llegar la información sobre los esfuerzos que se están haciendo para que en esta nueva realidad ellos tengan acceso a estos recursos. Pero obviamente hay procesos, hay cuestiones que fueron inmediatas y que son temporales y hay otras que se han llevado a cabo como un proceso, pero creo que ahora las mismas bibliotecas y los mismos usuarios están muy contentos al ver cómo es que han crecido también en cuestiones de configuración y de acceso al contenido, sus instituciones y sus bibliotecas y lo que ahora es diferente para ellos identificar y para utilizar y sacar provecho. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Creo que querías participar, María, y también le cedemos la palabra a los demás. Rápidamente, yo lo que pienso es que a veces las personas encargadas de implementar este tipo de servicios se deben acercar también a las áreas de tecnología de su universidad cuando sean cosas como muy especializadas, porque hay cosas que los bibliotecarios no vamos a saber, o sea, eso es obvio y tampoco tenemos por qué saberlas, pero sí podemos ir aprendiendo, obviamente, ¿no? Sin embargo, o sea, acercarnos al área de nuestra biblioteca, de nuestra universidad y pedir ayuda, porque no es, o sea, al final, si nosotros queremos resolverlo solo, es mucho más complejo. Entonces, eso es un paso muy importante, que busquen estas alianzas internas que les van a facilitar muchísimo la vida. Probablemente puedan encontrar incluso soluciones que ustedes no habían pensado y que probablemente puedan facilitarles pues muchísimo más el proceso. Entonces, ese es el primer paso. Acérquense, hagan alianzas internas dentro de su universidad. Ya después, también en el caso de los proveedores, nosotros, como bien dice
Milagros, la verdad es que sí hemos tenido que aprender a escuchar, porque a veces nosotros somos como muy tic, 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 ¿no? O sea, y pensamos que nos entienden y nos leen la mente, y pues no es así tampoco. Entonces pregunten las veces que tengan que preguntar, por más sencillo que parezca lo que ustedes están preguntando. O sea, nosotros no somos profesores ni les vamos a dar un máster en súper biblioteca del año. Entonces, no, se trata de hacer más rápido el trabajo. También saben que otra cosa, reúnanse, porque a veces queremos hacerlo todo por correo electrónico, y creo que a veces una reunión puede facilitar 7 o 20 correos electrónicos. Entonces, eso también les recomiendo mucho. Cuando vayan a comenzar a hacer un proyecto, reúnanse con las personas involucradas, pónganse de acuerdo, y eso también va a facilitar muchísimo la vida. No es que esté mal que mandemos correos, porque hay veces que pues no es necesario, pero sí reunirse, porque a veces esto nos salva muchísimo un tiempo. Entonces, esas serían como mis recomendaciones. La verdad es que todos los bibliotecarios con los que yo he trabajado han sido súper, súper, pues no sé, hemos aprendido juntos, y he podido experimentar eso, ¿no? O sea, reuniones cuando no tenemos ni idea de hacia dónde vamos, nos ayudan, y eso, alianzas internas, porque eso seguramente puede ser positivo para las bibliotecas. Muchas gracias, María. No sé si Douglas o Liz quieran comentar también sobre esto. Adelante, no sé, Liz, por favor. Ok, es rapidísimo, nada más, es un poquito hablar, bueno, la comunicación yo creo que es la base de todo. Entonces, trabajar de forma conjunta la biblioteca con el proveedor, yo creo que eso es bastante básico, y pues hacerles saber también que no es nada más, bueno, ya tienen la suscripción, nos vemos el próximo año, sino que hay todo un proceso de implementación, de implementar sí el servicio hasta que quede a punto, quede disponible y todo el mundo pueda hacer uso de él, pero no queda ahí la tarea. Es decir, existen programas, capacitaciones, hacer un programa tanto de capacitación, tanto para bibliotecarios, para personal de biblioteca, como para usuarios finales, el enfoque es distinto también, y el poder nosotros ayudar con herramientas de marketing. Tenemos departamentos pues especializados donde nosotros podemos ayudar a promover las herramientas dentro de la biblioteca, de manera que no solamente quede el servicio disponible a través de la biblioteca o del portal de la biblioteca y que se vea bonito, porque la verdad es que también queda súper lindo, pero no, que no quede ahí, que realmente haya un uso de esos recursos que ya lo tienen disponible en la biblioteca, que cómo nosotros en conjunto con la biblioteca o cómo la biblioteca en conjunto con el proveedor puede hacer llegar todos estos recursos a los usuarios. Y yo creo, como decía pues también María, es esta base, la base es el poder trabajar de forma conjunta y el conocer las necesidades que tenemos cada uno, ¿no? Eso sería nada más. Muchas gracias, Liz. Adelante, Douglas, por favor. Sí, yo suelo agregar un poquito más a lo que contestaron mis compañeras, ¿verdad? Y aparte de la comunicación, yo agregaría la palabra paciencia, ¿verdad? Realmente la adopción de una tecnología, primero del lado del cliente, genera no un rechazo, sino genera siempre que hay un cambio, siempre se encuentra uno con un golpe, ¿verdad? Y del lado del proveedor, a generar nuevas actitudes que le permita al cliente acercarse, ¿verdad? Yo me encontré muchas veces que durante pandemia había universidades con cero opción de tecnología con respecto a este tema, y la pandemia los agarró mal y empezaron a adquirir tecnología, ¿verdad? Entre ellas nosotros, ¿verdad? Entonces muchas veces yo les decía a los bibliotecarios, que nos poníamos a la disposición para hablar también con el otro proveedor que ustedes tienen de otro tipo de servicio, porque esa es la otra parte, ¿verdad? A veces como proveedores nos desentendemos, no es error mío, ahí muere, y bueno, que lo arregle porque ese es un problema de otro proveedor, ¿verdad? Entonces, para mí también palabra clave, aparte de la comunicación, es la paciencia, ¿verdad? Y al final, vuelvo a lo que hace un rato platicábamos, ¿verdad? Para mí es importante el tema de comunidad, porque todas estas cosas que las universidades están implementando es para generar comunidad dentro de sus instituciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo generar una comunidad fuera, tanto el cliente como los proveedores, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo no me hablo con otro proveedor, realmente estamos dejando emproblemado al cliente, ¿verdad? El bibliotecario, ¿verdad?
Entonces, para mí esa parte o eso es muy clave, es clave para que las instituciones primero se sientan cómodas de adoptar tecnología, porque hacia allá vamos, ¿verdad? Y número dos, que se sientan cómodos de que lo que están recibiendo sus clientes o usuarios finales realmente es lo que necesitan, ¿verdad? Muchas gracias, Douglas. Bueno, finalizaremos este conversatorio con nuestra última pregunta y es, ¿cómo se puede desde las áreas tecnológicas de sus empresas apoyar a las bibliotecas a fomentar los índices de uso de las bases de datos entre los alumnos y especialmente entre los docentes y hacer más redituable el costo-beneficio de la inversión de las instituciones? Aquí se los dejo abierto a quien nos guste comentar. Liz. Sí, muchas gracias. Adelante. Bueno, es un poco lo que había mencionado también hace un momento, y es el saber que una vez que nosotros ya tenemos implementados los servicios dentro de la biblioteca, es trabajar con el proveedor de forma que podamos crear un plan pues de adopción de usuarios, así se llama tal cual, un plan de adopción de usuarios. Eso significa crear planes de capacitaciones, a lo mejor de usuarios de nuevo ingreso, a lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses, actualizarlo siempre, porque además siempre hay actualizaciones en estas plataformas. Por supuesto, también capacitaciones a formadores de usuarios, eso es básico porque pues no siempre el proveedor podrá estar presente en todas las capacitaciones, siempre lo haremos o siempre se hará cuando se pueda, pero a veces el que el formador de usuarios lo tenga ya, tenga ese conocimiento, pues siempre va a facilitar el poder llegar a más usuarios. Y algo muy importante también, pues el poder apoyarse de los proveedores para poder crear estrategias de promoción de estas herramientas, porque a veces pues ya se tienen en la biblioteca, pero no se tiene el uso adecuado. Entonces sí hay que fomentarlo. Entre más se use un artículo, entre más veces se consulte, más baja su costo, ¿no? Entonces es lo que le llaman el uso o el costo por clic también, ¿no? Entonces siempre es importante que, bueno, ya se tiene el recurso, entonces hay que fomentarlo porque hay muchas herramientas que quedan subutilizadas. A veces no es solamente el recurso, a veces son las plataformas donde ya lo tienen, pero no se está utilizando. Entonces siempre hay que pues hacer uso de este tipo de, pues, de estrategias, ¿no? Y trabajar conjuntamente con el proveedor. Muchísimas gracias, Lisbeth. Adelante, adelante, María. Bueno, ya, el último minuto. Yo lo que les recomiendo es que se reúnan y formen parte de los comités académicos. Es muy importante que los comités académicos sepan que ustedes tienen esa información y que lo incluyan dentro de su bibliografía. Es decir, mucho de la información que ustedes ya adquirieron, o sea, no es ni siquiera que la tienen que adquirir, o sea, ya la tienen. Los profesores, las personas que se dedican a dar las clases, no saben que lo tienen, ¿no? Y no saben cómo implementarlo dentro de sus programas. Entonces, una estrategia podría ser hacer una selección temática a partir de los programas de estudio que ustedes tienen y ofrecérselas, mandárselas. Oye, fíjate que este listado te puede servir para tu semestre que viene. Oye, este listado te puede servir para esta clase que tú ofreces. O si ya tienen la posibilidad, porque hay a veces que no nos dejan pasar a los bibliotecarios tan fácil. Es una cosa muy rara, pero, o sea, las personas cuando les duele la panza van con el doctor, ¿no? Me duele la panza, voy con el doctor. Se me rompió el zapato, van con el zapatero. No sé dónde está la información, no sé por qué no buscan a los bibliotecarios, ¿no? Deberían buscarlos, pero bueno, así pasa. Entonces, a veces es raro eso, pero si no nos permiten entrar a ese tipo de comisiones porque no somos personal académico, por cuestiones de estructura de la universidad, sí podrían hacer eso. Por ejemplo, darles a hacer búsquedas, selecciones bibliográficas de las bases de datos que ustedes tienen, llenarlos con los links, ¿no? Con los links de los libros, de las revistas, de todo lo que ustedes ya tienen, o sea, es decir, no están comprando nada
como antes se hacía, que los profesores mandaban su lista y entonces compraban los libros, ¿no? Ahora, o sea, ustedes tienen esta posibilidad de ser proactivos y mandar esta información de que ustedes ya lo tienen. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando funcionan, desde el punto de vista de la universidad, ¿no? Estamos hablando de licenciaturas, ¿no? Cuestiones escolarizadas, ya desde el punto de vista de investigación, obviamente que los investigadores funcionan de otra manera, pero sí que sepan qué es lo que tienen, porque a veces no saben qué es lo que tienen. Entonces, eso sí creo que es muy importante. Ahora, promocionarlo, como decía Lisbeth, muchos de los proveedores tenemos este tipo de apoyo para ustedes. Acérquense a nosotros. Si no es que nosotros ya nos hemos acercado en algún momento, cuenten con nosotros para poder apoyarles pues con alguna campaña de correo, con algún flyer, con algún entrenamiento, todo este tipo de cosas. A nosotros también nos interesa que ustedes no se sientan solos. Entonces, hay muchísimos canales, pero yo sí creo que una que ustedes sí pueden hacer es esa, acercarse directamente, ser proactivos, decir, tenemos esto que cubre lo que ustedes están ofreciendo dentro de esos programas académicos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María. Pues bueno, con esto concluimos esta dinámica. Muchísimas gracias, la verdad, por participar y también por habernos invitado. No sé, Carla, creo que finalizamos, ¿verdad? Sí, así es. Pues bueno, muchas gracias a la maestra Marcela Rangel por ser moderadora en esta mesa y muchas gracias a nuestros distinguidos ponentes por acompañarnos el día de hoy. Muchas Muy gracias por bien. la invitación. Muchas Muchas gracias a ustedes. gracias. Gracias a todos. Gracias Saludos también a por haber- todos. Saludos.